líneas generales, y según las últimas estadísticas, que tampoco hay estadísticas muy recientes, pero sí que se estima que hay más de 3 millones de personas en España afectadas de osteoporosis. Distinguimos dos tipos de osteoporosis: la osteoporosis primaria o posmenopáusica, que es la que se da más en mujer mayor de 50 años, y de la osteoporosis involutiva, o tipo 2, que son cuadros de osteoporosis en personas de más de 70 años, ¿no? La más frecuente y la que más consumo con recursos consume, y donde más focalizamos nuestra atención, pues es en la osteoporosis primaria o posmenopáusica, que, como decía, es la más frecuente, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad de predominio femenino, claramente. Hay una proporción de cada 7 pacientes, 6 pacientes son mujeres y un paciente es varón. Por una serie de razones metabólicas y hormonales en la mujer después de la menopausia, por las variaciones hormonales que se producen, la disminución de los niveles de estrógenos, etc., hay un periodo de tiempo, durante unos años, donde se produce una pérdida acelerada de hueso. Entonces, si la mujer, en el momento de la menopausia, su masa ósea no es suficiente, ese descenso acelerado durante unos años, 2, 3, 4 años después de la menopausia, va a provocar que esta mujer entre en niveles de osteoporosis. Y eso significa que hay un incremento significativo del riesgo de fractura, o que ya pueden aparecer fracturas. Se ha visto que en las mujeres de más de 50 años, el 50% van a sufrir una fractura durante el resto de su vida, lo cual es una proporción muy importante, ya que sabemos que las consecuencias de las fracturas osteoporóticas son muy importantes desde el punto de vista de calidad de vida, de capacidad funcional, etcétera, etcétera, como comentaremos más adelante. En el caso del varón también hay varones con osteoporosis y con fracturas osteoporóticas en una proporción muy inferior a la mujer, pero que también es significativa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que, igual que en la mujer la osteoporosis es primaria y es por un descenso, digamos, natural del nivel de masa ósea por esos trastornos o esos cambios hormonales que hemos comentado, en el caso del hombre más del 50% de los casos de osteoporosis están en relación a causas secundarias. Fundamentalmente enfermedades, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel endocrino. El tema de hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol influye mucho. Fármacos que se utilizan en el hombre, por ejemplo, en el cáncer de próstata y en otras enfermedades, que tienen un efecto deleterio importante a nivel óseo. La fractura produce per se dolor. Distinguimos 3 tipos de fracturas por fragilidad con relación con osteoporosis, que es la fractura de Coles, de antebrazo, que se produce en edades más tempranas, alrededor de los 50 años, en relación a caídas a priori no demasiado con un alto impacto, ¿eh? Y luego fracturas vertebrales y fractura de cadera. La fractura de cadera se va a producir más en edades más avanzadas, a partir de los 70, 75, 80 años. La fractura vertebral entre los 50 y los 70 años, digamos, es la más frecuente en este periodo de edad, y va a provocar dolor a nivel de la espalda de una forma que puede ser muy intenso en la mujer que lo sufre. Hay que tener en cuenta, además, que la fractura puede ser de una vértebra o de varias vértebras en los pacientes que tienen osteoporosis. Va a producir una deformidad de la curvatura dorsal, con un incremento de la curva cifótica, una disminución de altura de las pacientes y una dificultad funcional en cuanto a capacidad de caminar, de hacer cosas, ¿no? Y un aumento de riesgo también de caídas, teniendo en cuenta además que las caídas van a favorecer fracturas, con lo cual estamos entrando en un círculo vicioso peligroso en este perfil de pacientes. La fractura de cadera ya es, por decirlo así, el culmen de la osteoporosis, en la cual pues, los datos epidemiológicos son absolutamente
absolutamente concluyentes. Después del primer año de una fractura de cadera, más del 20% de pacientes fallecen en ese periodo del primer año, ya no en relación a la fractura de cadera, sino también en relación a patología concomitante que puedan tener, de tipo cardiovascular, de tipo pulmonar, etcétera, pero favorecido por ese evento que ha sido la fractura de cadera. Y del 80% de pacientes que no han fallecido, pues más del 40% después del primer año van a tener muchas dificultades todavía para ser autónomos en la deambulación, etcétera, y más del 60% van a necesitar ayuda externa para los quehaceres básicos del día a día, ya sea comer, vestirse, moverse, etcétera, etcétera. Y todo esto asociado muchas veces a dolor. Aunque el dolor fundamentalmente lo vamos a asociar más a la fractura vertebral. El dolor de espalda intenso, sobre todo en fractura vertebral reciente. La prevención, pues lógicamente es algo pues, muy importante y que el médico pretende hacer desde el primer momento. Tenemos que distinguir lo que llamamos prevención primaria y de prevención secundaria. La prevención primaria, digamos, es las actuaciones que se realizan de cara a evitar la primera fractura, antes de que exista una fractura. Hablamos de prevención secundaria, de las actividades que se hacen o los tratamientos que se instauran en pacientes que ya han sufrido fractura para evitar siguientes fracturas. Hemos de tener en cuenta que un paciente que tiene una primera fractura vertebral va a tener un riesgo superior al 20 o 25% de sufrir una nueva fractura vertebral en el primer año posterior a esa primera fractura vertebral si no se toman las medidas oportunas y se instaura el tratamiento adecuado. Evidentemente, con el tratamiento no vamos a evitar el 100% de las fracturas, pero sí sabemos, las evidencias así lo avalan, de que el riesgo de fractura con los tratamientos farmacológicos que utilizamos disminuyen de una forma significativa y muy importante. Dentro de la osteoporosis y de los pacientes que tienen fracturas vertebrales, debemos de hacer un estudio del paciente para descartar causas secundarias que estén favoreciendo esa pérdida de masa ósea. Hay que hacer una evaluación de la gravedad de la osteoporosis con densitometría, con analítica de sangre, con marcadores óseos, con estudio metabólico del calcio, del fósforo, de la PTH y niveles de vitamina D, etcétera. Con estudios de imagen, lógicamente, para ver si hay una fractura o hay más fracturas, etcétera. Y el tratamiento debe de ser siempre individualizado. No hay un tratamiento general que se pueda decir, este tratamiento va a ser el eficaz en todos estos pacientes. Además de lo que llamamos el tratamiento no farmacológico, que es una parte muy importante del tratamiento, es decir, las medidas generales de vida que se recomiendan al paciente, el hecho, por ejemplo, en un paciente con dolor asociado a fracturas vertebrales, el uso de un corsé o de una faja lumbar va a ayudar a mejorar el dolor. El hecho de evitar caídas es muy importante dentro del contexto del tratamiento no farmacológico, si hay alteraciones visuales, si el paciente tiene que echar mano de algún tipo de apoyo al caminar, un bastón, una muleta, etcétera, etcétera. El tema de la dieta suficiente en calcio, es muy importante mantener unos niveles adecuados de vitamina D, que la vitamina D solo la adquirimos por irradiación solar y sabemos que a partir de los 50 años la capacidad de síntesis cutánea que tenemos disminuye de una forma muy importante y por eso la mayoría de la población tiene déficit de vitamina D. Por ello recomendamos que a partir de los 60 o 65 años se suplemente con vitamina D a toda la población. Lógicamente, si hay presencia de hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera, pues recomendar retirarlos. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos dos grandes grupos de fármacos según su mecanismo de acción. Los fármacos antirresortivos, es decir, que van a disminuir la resorción ósea, y los fármacos, en este caso el fármaco, porque solamente hay uno, osteoformador o anabólico, que es un fármaco, la teriparatida, que va a favorecer la producción de hueso por parte de las células productoras de hueso, que son los osteoblastos. Entonces, dependiendo del perfil de paciente
y de las características de su caso clínico, la masa ósea que tiene, el número de fracturas, la expectativa de vida, la patología concomitante, etcétera, etcétera, decidiremos si poner un tratamiento antirresortivo, dentro del cual distinguimos los difosfonatos, que son medicaciones que se toman por vía oral o que se puede poner intravenoso como el ácido zoledrónico una vez al año, o el denosumab, que es un tratamiento antirresortivo subcutáneo semestral, o el tratamiento osteoformador con teriparatida. La teriparatida, como decíamos, es un tratamiento osteoformador anabólico que va a favorecer una recuperación de la masa ósea de una forma muy importante, sobre todo en lo que llamamos el hueso trabecular, que es el hueso más abundante a nivel vertebral. Luego hay otro tipo de hueso, que es el hueso cortical, que es el que se relaciona más con la fractura de cadera, fractura de extremidades, etcétera, donde la teriparatida tiene un menor efecto. Pero a nivel de hueso trabecular o vertebral, la teriparatida va a producir una mejora sustancial de la masa ósea, del aumento de trabeculación, de la conectividad entre las trabéculas y con todo ello una mejora muy importante de la resistencia del hueso a nuevas fracturas. Pero este tratamiento no se puede administrar a todo el mundo. Para empezar, por ficha técnica, debe el paciente de presentar una o al menos una, se recomienda 2 fracturas vertebrales sintomáticas, que tenga dolor el paciente. Este tratamiento tenemos que tener en cuenta que es con una aplicación subcutánea diaria y tiene una duración de tratamiento máxima de 2 años. Y bueno, pues hay que vigilar también la calcemia en estos pacientes, amén del cumplimiento. Sí que hay que destacar que es un tratamiento, la teriparatida es un fármaco con muy buena tolerancia, con muy pocos efectos secundarios y con un efecto que podríamos llamar colateral, que es independiente del efecto formador óseo, que es un efecto de disminución de dolor, del dolor relacionado con la fractura vertebral. Y este es un aspecto también muy interesante de este fármaco. Tienen que ser pacientes con ya presencia de fracturas vertebrales recientes, porque en pacientes con fracturas vertebrales antiguas el efecto de la teriparatida, sobre todo a nivel del dolor, va a ser mucho menor, pero en los pacientes con una fractura reciente o 2 fracturas recientes con dolor intenso a nivel de espalda, con una masa baja, una masa ósea baja, con una expectativa de vida suficiente, que también es importante a la hora de indicar este tratamiento, pues en pacientes delgadas, en pacientes con una densitometría patológica y tal, pues es un tratamiento indicado y muy eficaz en disminuir el riesgo de futuras fracturas vertebrales.